Advertencia, la siguiente historia contiene elementos de terror y está destinada a un público adulto. Se sugiere discreción. La prisión es un lugar marcado por una brutalidad cruda y despiadada. Los muros oscuros y gastados parecían absorber la oscuridad de los corazones de los reclusos y custodios por igual. Cada rincón exhalaba un aire opresivo, una atmósfera de desesperación y hostilidad. Los prisioneros, en su mayoría endurecidos por años de vida criminal, formaban clanes y bandas para protegerse y ganar poder en ese entorno inhóspito. La lucha por la supervivencia se manifestaba en enfrentamientos violentos y brutales que estallaban con regularidad en los patios y pasillos. Golpizas, puñaladas y peleas eran moneda corriente, dejando a muchos con cicatrices físicas y emocionales que nunca sanarían por completo. La arquitectura de la prisión parecía diseñada para amplificar la sensación de aislamiento y peligro. Las celdas eran claustrofóbicas, con una iluminación tenue que apenas permitía ver las paredes manchadas y los colchones desgastados. Los olores mezclados de sudor, miedo y desesperanza se aferraban a cada rincón. Los guardias, muchos de ellos desensibilizados por años de exposición a la violencia, a menudo utilizaban tácticas de humillación y abuso para mantener el control. Los castigos físicos eran frecuentes, y algunos custodios disfrutaban ejerciendo su poder sobre los reclusos de manera cruel y gratuita. Los días se arrastraban en una rutina sombría, donde el tiempo perdía su significado y cada hora parecía una eternidad. Las oportunidades de rehabilitación eran escasas, y la mayoría de los prisioneros caían en un ciclo de criminalidad y desesperanza que parecía imposible de romper. La llegada del prisionero poseído, aunque sumergida en un aire de misterio y terror, trajo consigo un cambio abrupto en la dinámica de la prisión. Los eventos paranormales y los incidentes inexplicables que le siguieron dejaron en claro que el mal podía manifestarse de maneras aún más incomprensibles que la brutalidad humana. Aunque la violencia seguía siendo una constante en ese mundo, la presencia del prisionero poseído trajo consigo una dosis adicional de terror, recordándonos a todos que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden influir en nuestras vidas de maneras inimaginables. Este es mi relato. Mi nombre es Daniel y he sido custodio en esta prisión durante más de una década. He visto de todo, desde peleas hasta intentos de fuga, pero lo que ocurrió la semana pasada me ha dejado sin aliento. Recibimos a un nuevo prisionero, un hombre de aspecto tranquilo pero con una mirada inquietante en sus ojos. Según los informes, había herido gravemente a un sacerdote en un ritual extraño en una iglesia abandonada. Los rumores sobre su posesión por un demonio comenzaron a correr entre los otros reclusos antes de que siquiera entrara a la prisión. Los prisioneros no tardaron en darse cuenta de su presencia. Era como si supieran instintivamente que había algo diferente en él. Pero en lugar de atacarlo de inmediato, decidieron intimidarlo. La primera noche fue tranquila, pero a medida que pasaban los días, los murmullos y las miradas amenazantes se intensificaron. Podía sentir la tensión en el aire mientras patrullaba los pasillos. Un grupo de prisioneros comenzó a juntarse en los pasillos, intercambiando sus teorías y rumores sobre lo que había sucedido con el prisionero poseído. Algunos creían que era una simple artimaña para asustar a los demás y ganarse respeto en la prisión. Otros, sin embargo, habían presenciado suficientes eventos extraños para no descartar la posibilidad de una presencia sobrenatural. Entre los prisioneros que se habían unido al grupo, estaban aquellos que inicialmente habían planeado intimidar y abusar del prisionero poseído. Estos hombres eran conocidos por su brutalidad y falta de escrúpulos. Habían escuchado los rumores, pero estaban decididos a demostrar que no les asustaba nada ni nadie. Una noche, cuando la prisión estaba sumida en la oscuridad y el silencio, los agresores entraron sigilosamente en la celda del prisionero poseído. Estaban armados con objetos improvisados, listos para llevar a cabo sus fechorías con él. Pero lo que ocurrió a continuación los dejó paralizados por el terror. El prisionero, que había estado en silencio desde que fue trasladado, se puso de pie lentamente.
Sus ojos, una vez más, brillaban con ese fuego sobrenatural. Una sonrisa retorcida se formó en su rostro, y en ese momento, supieron que algo estaba mal. Intentaron retroceder, pero se encontraron incapaces de moverse. Una fuerza invisible parecía sujetarlos en su lugar. El prisionero comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido, sus voces eran susurros rítmicos y escalofriantes que se entrelazaban con el aire. El miedo se apoderó de ellos mientras luchaban por liberarse de la opresión que sentían. Entonces, ocurrió lo impensable. Los agresores comenzaron a retorcerse y contorsionarse como si fueran títeres en manos invisibles. Gritaron de agonía mientras sus cuerpos se retorcían en formas antinaturales. No estaban siendo golpeados físicamente, pero algo más oscuro y malévolo estaba infligiendo un sufrimiento inimaginable en sus almas. El prisionero poseído continuó murmurando sus palabras siniestras mientras los agresores eran sometidos a una tortura que iba más allá de cualquier experiencia terrenal. Finalmente, cuando parecía que no podían soportar más, el prisionero dejó de hablar y todo cesó. Los agresores cayeron al suelo, temblando y jadeando, con sus ojos llenos de terror. El prisionero regresó a su estado anterior, como si nada hubiera ocurrido. Miró a los agresores con una expresión inexpresiva y volvió a sentarse en el rincón de la celda. Los hombres, todavía temblando y asustados, se arrastraron hacia atrás y salieron de la celda, incapaces de comprender lo que acababan de experimentar. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente por la prisión, y aquellos que habían planeado atacar al prisionero poseído ahora lo evitaban a toda costa. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, noté que algo estaba fuera de lugar. Escuché un susurro gutural que parecía no tener origen. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Me acerqué a la celda del nuevo prisionero y vi que estaba arrodillado en el suelo, con los ojos en blanco y murmurando palabras incomprensibles. Los otros prisioneros cercanos estaban inmovilizados por el miedo. Algunos estaban pálidos y temblando, otros se apartaban instintivamente de la celda. La atmósfera estaba cargada con una energía oscura que no podía explicar. Me acerqué lentamente a la celda, tratando de mantener la calma. El prisionero seguía murmurando, pero sus palabras parecían venir de otro mundo. Era como si estuviera hablando en un idioma antiguo, retorcido y siniestro. A medida que me acercaba, el frío en el pasillo se hizo más intenso y mi respiración se volvió visible en el aire. De repente, el prisionero levantó la mirada hacia mí. Sus ojos, que antes eran oscuros, ahora brillaban con un fuego sobrenatural. Una sonrisa retorcida se extendió por su rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras esos ojos me miraban, como si supieran secretos oscuros que nunca debería conocer. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir la celda. Las llaves parecían pesar 1 tonelada. Finalmente, logré desbloquear la puerta y me alejé rápidamente, pero no antes de escuchar una risa gutural que se elevaba desde la celda. Una risa que resonaría en mis pesadillas durante semanas. El prisionero quedó en esa celda durante días, mientras su presencia y su influencia parecían crecer cada vez más. Los otros reclusos lo evitaban a toda costa, temerosos de ser arrastrados a la oscuridad que lo rodeaba. Finalmente, después de una semana de inexplicables fenómenos paranormales y una atmósfera opresiva, el prisionero fue trasladado a una instalación de máxima seguridad. Nadie habló abiertamente de lo que habían experimentado, pero todos sabíamos que algo siniestro había estado presente en esa celda. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué era lo que había dentro de ese prisionero. Si fue una posesión demoníaca o algo más allá de nuestra comprensión. Lo que sé con certeza es que esa experiencia me recordó que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra lógica y que la oscuridad puede encontrarnos incluso en los lugares más mundanos y aterradores.